Bueno, pues hoy nos hemos venido a la Facultad de Informática para hablar con Javier Vela, un trabajador de la industria del sector del videojuego. Bueno, pues estamos con Javier Vela, que trabaja en la industria del videojuego y va a explicarnos un poco en qué papel desempeña y demás. Bueno, hola, soy Javier Vela, como has dicho. Trabajo en Mercury Steam y trabajo como diseñador de videojuegos. Entré como QA anteriormente, digamos que mi entrada a la industria fue por ahí. Y bueno, hice un poco un paso que se suele decir que es típico, que es pasar de QA a diseño. ¿Cuál podrías decir qué papel desempeña un diseñador dentro de una empresa como es Mercury Steam? Si tuviera que explicárselo a una persona, digamos ajena, diría que básicamente es un poco, el diseñador se encarga un poco de hacer las reglas del juego. Muy básicamente. La realidad es otra, sobre todo en empresas grandes como Mercury, digamos que los puestos están muy especializados. Entonces, dentro de diseño es una disciplina muy amplia, donde hay diseño de niveles, diseño de gameplay, que sería un poco las mecánicas del juego, etcétera. Y yo personalmente me encargo principalmente de, por un lado, diseño de armas, que serían mecánicas, y diseño de equilibrado de juego, básicamente. Cuando hablamos de equilibrado, hablamos de curva de progresión, dificultad, economía del juego, etcétera, etcétera. Vale, y todo esto que nos hablas de, por ejemplo, lo de la curva del juego y equilibrio de las armas, parece que no suena tan difícil, pero ¿es tan difícil como pensamos? Sí, probablemente sea más difícil. Sí, al final es un trabajo, la gente suele pensar que el diseño es un trabajo muy creativo o que es mucho de trabajar con ideas. Realmente trabajar con ideas es un 10% del tiempo. Al final, mi experiencia por lo menos es mucho Excel, mucha gráfica y mucha interpretación de datos. Con un problema añadido, que es que cuando equilibras algo tienes que poner un poco tu experiencia al servicio de lo que estás haciendo y es muy difícil, digamos, acertar a la primera. Diseño de disciplina es una disciplina que trabaja con la iteración continua. Prueba-error. Claro. O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, los programadores programan y están todo el día tirando código. Pero un diseñador, yo pensaba más que era eso, ideas, bocetos, cosas así. Pero me dices que tiran mucho de Excel y de cosas así. O sea, ¿cuáles son más o menos las herramientas que utilizaría un diseñador? Por ejemplo, para prototipar un arma, que es un poco el caso del diseño que todo el mundo tiene en la cabeza, a nivel de tener una idea e implementarla en el juego, primero se prototipa en papel básico, te haces un poco digamos, poner las ideas en el suelo, para concretarlas, ver si ya de entrada descartas algunas y demás. Una vez las tienes en papel, prototipas. En mi caso, Mercury, usamos un motor interno que es el Mercury Engine, que es el propio que tiene el estudio, donde yo tengo unas herramientas que me permiten, pues eso, realizar prototipos de armas y probar. Una vez se ha prototipado, ya va pasando por el resto de fases se crean, bueno, digamos que es un proceso en paralelo. Por un lado yo prototipo, tengo un programador de gameplay que me echa una mano cuando necesito implementaciones nuevas, el equipo de arte va haciendo el modelo, los efectos, etcétera, etcétera. O sea, ¿tienes como alguien a tu cargo? No es tanto al cargo, sino es como al final el mundo del videojuego es un mundo multidisciplinar, entonces trabajamos un poco todos con todos. Simplemente una parte de programación se encarga de darnos herramientas a los diseñadores, pues en este caso para poder prototipar. Si yo quiero hacer un arma que dispara, no lo sé, gallinas, quizá el programador me tenga que hacer ese sistema para luego yo tocar valores arriba y abajo y que dispare las gallinas como yo quiero. Y al mismo tiempo, pues arte tiene que modelar una gallina, el departamento de efectos tiene que poner plumas que salgan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es que yo mande sobre otros departamentos, sino que es un trabajo conjunto. Vale, Javier, y nos comentas que tú pasaste de QA a diseñador, que suele ser un paso más o menos normal, dices. Pero ¿tú de verdad querías ser diseñador o tenías otro puesto en mente cuando entraste en la industria? Sí, quizá lo de
pasar de QA a diseño de forma natural, lo he dicho un poco rápido. Lo he dicho porque es un paso que se suele dar. Mucha gente que QA, digamos que es un puesto, voy a decir entre comillas, más fácil al que puedes entrar más sencillamente si no tienes portfolio, porque diseños suelen pedir años de experiencia, un portfolio, etcétera. Y hay un paso que es habitual en la industria o suele darse, que es pasar de QA a diseño. Pero sí, yo siempre, digamos que siempre tuve en mente lo de entrar en diseño, desde que hice un máster de diseño aquí en la Complu y lo tenía clarísimo. Vale, Javier, y tú, aparte de diseñador en Mercury Steam, también eres tutor del máster de videojuegos aquí en la Complutense. ¿Cómo puedes compaginar ser tutor y trabajar en diseño de Mercury Steam? ¿Cómo lo haces para compaginar estas dos cosas? Bueno, primero porque el horario lo permite y Mercury lo permite. Y bueno, siempre el tema de docencia me ha interesado y la verdad es que es el tema de tutorizar, es algo que nunca había pensado, porque siempre había pensado más en tema de dar clases y demás, pero es algo que me estaba motivando mucho, porque en cierto modo es un poco también autoaprendizaje, de decir las cosas que te das cuenta, digamos, del camino que has hecho, que has aprendido, porque pues cuando alguno de los grupos o de los alumnos me pregunta dudas o tal, digo, hostia, es que yo preguntaba este mismo tipo de dudas. Entonces es un poco, digamos que es recíproco, porque también muchas veces aprendes un montón de los alumnos y alumnas. Entonces sí, pero no tiene más misterio en cuanto a, es algo que me ha gustado siempre, se me dio la oportunidad y poco más, la verdad. Vale, y como tutor, ¿has pensado en un futuro en dejar el diseño y ponerte a dar clases mismamente? Sí, pero muy a la larga. O sea, realmente digamos que trabajo en lo que quiero, estoy donde quiero, en el puesto que quiero, y entonces no me planteo ahora mismo ni a corta ni a media distancia, ni siquiera a larga. Digamos que muy a la larga sí me gustaría, sí que me gustaría seguir compaginando docencia e industria, pero siempre mi prioridad es la industria, porque es una pasión. Y no me lo planteo ahora mismo. Sí que en un futuro lejano, antes de jubilarme, volver a la universidad y demás, pues sí, es algo que sí que tengo en la cabeza, pero la vida da muchas vueltas. Bueno, Javier, y para terminar, ¿cuándo descubriste que querías ser diseñador y qué consejo le darías a todo el mundo que quiere meterse en la industria del videojuego? Vale. Yo me di cuenta, realmente, gracias a un amigo, porque yo siempre había estado trasteando siempre me ha gustado hacer reglas y juegos, y desde bien pequeño con mis primos y tal, hacía juegos de cartas, y siempre he estado, digamos que haciendo reglas o luego en foros de rol y demás. Pues bueno, es algo que siempre me ha gustado. Hice ingeniería informática y bueno, digamos que los conocimientos técnicos te ayudan también cuando a manejar algún tipo de programa como el Game Maker y demás, con un poquito de soltura y trastear. Todo siempre fue un poco de trasteo y de probar y tal, pero eso me gustó. Pero digamos que es esto de que los árboles no te permiten ver el bosque, sí. Y fue un amigo el que, cuando yo acabé la carrera y no sabía muy bien hacia dónde tirar, fue un amigo el que me dijo, joder, ¿y no te has pensado más de videojuegos? Y dije, coño, pues es verdad. Entonces como que se iluminó la bombilla y dije, es verdad. Es como lo que llevo haciendo toda la vida por hobby, y bueno, pues tuve la suerte de eso, de que ahora puedo vivir de ello. Y el tema de qué aconsejaría a la gente que se quiere dedicar, más de máster o en general. En general, más bien. Pues mi consejo sería que hagan un máster. Bueno, que ahora, digamos, creo que la oferta educativa ha crecido un montón en España y creo que hay muchas más oportunidades y tal. Entonces, primero, que se formen, y también creo que hay una parte muy importante en el diseño, que es aprender de otras disciplinas. Entonces sí que creo que un consejo que puede ser interesante es mantener la mente inquieta, intentar aprender de todo. Y cuando digo de todo es literalmente de todo, porque sí que hay una parte creativa ligada al diseño y creo que es importante que sepamos
no solo de la disciplina de diseño o algo de programación, sino creo que eso, mantener la mente abierta, ser inquietos, leer mucho, muchísimo, porque también es una disciplina que va reinventándose constantemente. Entonces, intentar no perder el hilo, pero eso, creo que ser curiosos, o sea, motivarse para ser curiosos. Pues perfecto, Javier. Muchas gracias por darnos la entrevista.